La amante de mi marido me invitó a su boda pensando que yo saldría humillada. Pero cuando llegué allí y ella vio con quién estaba, fue simplemente hilarante. El novio quedó en shock, ¿y ella? Ella casi explotó de rabia. María siempre soñó con ser abogada. Desde pequeña, le fascinaban las historias de justicia y defensa de los más débiles. Mientras otros niños soñaban con ser artistas, médicos o profesores, ella se imaginaba ante un tribunal, argumentando con seguridad, convenciendo jueces y cambiando vidas. Su madre solía reír y revolverle el cabello cuando la veía tan decidida. Hablas como una adulta, María. Pero sé que, si alguien puede lograrlo, esa eres tú. Las palabras de su madre eran un incentivo, pero el mundo real era muy distinto a los sueños. A los 18 años, sin dinero para costear la universidad, tuvo que dejar de lado sus planes y ponerse a trabajar. Fue entonces cuando conoció a Rubén. Él era mayor, tenía un buen empleo y parecía estable, lo que la hizo creer que, a su lado, podría construir un futuro mejor. Al principio, era cariñoso, atento, se mostraba como un hombre maduro y protector. Pero, con el tiempo, su verdadera cara comenzó a aparecer. Lo que antes era protección se convirtió en control. Lo que parecía preocupación se reveló como autoritarismo. Comenzó a decidirlo todo, dónde vivirían, cómo gastarían el dinero, con quienes podía relacionarse. Al principio, María intentaba argumentar, pero los diálogos siempre terminaban de la misma manera. Yo sé lo que es mejor para nosotros, María. No entiendes cómo funciona el mundo. Poco a poco, fue silenciando su propia voz. Con cada opinión ignorada, con cada mirada de desprecio disfrazada de sentido común, con cada sueño descartado como una idea infantil. El trabajo que consiguió en una tienda de ropa fue motivo de discusiones desde el inicio. A Rubén no le gustaba la idea de que su esposa trabajara, pero, como su salario no era suficiente para mantenerlo todo él solo, lo permitió, con la condición de que no fuera algo demasiado ambicioso. Dejaba claro que ese empleo era lo máximo a lo que ella podía aspirar. Deberías agradecer por tener un trabajo así. Para alguien como tú, ya es suficiente. La primera vez que María mencionó la carrera de Derecho después del matrimonio fue en un almuerzo cualquiera, entre un bocado y otro. Comentó casualmente que le gustaría estudiar de noche. La mirada de Rubén se endureció. Soltó los cubiertos y cruzó los brazos. ¿Universidad? ¿Con qué dinero? ¿Crees que puedes simplemente dejarlo todo para jugar a ser abogada? Ella intentó argumentar, diciendo que podría trabajar de día y estudiar de noche, pero él se rió. No fue una risa divertida. Fue una risa fría, cargada de ironía. Ya pasaste la edad para eso. Acepta la vida que tienes. La frase resonó en su mente durante días. Acepta la vida que tienes. Como si fuera una condena. Como si cualquier intento de cambio fuera un capricho ingenuo. María quería creer que lo decía por preocupación, que temía la inestabilidad financiera, que no quería verla frustrada. Pero, en el fondo, sabía que no era eso. Rubén no quería que ella cambiara. Le gustaba la mujer que era ahora, una esposa sumisa, sin grandes expectativas, sin ambiciones que pudieran amenazar el control que él ejercía sobre ella. La vida se convirtió en una rutina sin color. Se despertaba temprano, preparaba el desayuno mientras Rubén leía el periódico y criticaba cualquier cosa que no fuera de su agrado. Luego tomaba el transporte abarrotado y pasaba el día entero de pie, atendiendo clientes en la tienda, sonriendo mecánicamente mientras su corazón gritaba por algo más. Volvía a casa agotada, preparaba la cena y escuchaba a Rubén refunfuñar sobre el trabajo, como si su opinión sobre cualquier tema no tuviera valor alguno. Intentó conformarse. Tal vez esa realmente era su realidad. Tal vez él tenía razón. Pero entonces, pequeños momentos hacían que la frustración volviera a crecer dentro de ella. Cuando veía a una clienta bien vestida hablar sobre su carrera, sentía una opresión asfixiante. Cuando pasaba por una universidad y veía a los jóvenes conversando con libros en los brazos,
Algo dentro de ella se revolvía. Cuando veía entrevistas de mujeres exitosas que lucharon por conquistar su espacio, se preguntaba, ¿qué me impide ser como ellas? Y la respuesta siempre llegaba como una voz cruel dentro de su cabeza. Pero no era su voz. Era la de Rubén. No tienes capacidad. Acepta la vida que tienes. Se miraba al espejo y veía a una mujer cansada, con una mirada opaca, sin brillo. Una sombra de la joven soñadora que alguna vez fue. Se preguntaba cómo había sucedido. ¿En qué momento del camino se había perdido a sí misma? Pero, aunque se sintiera asfixiada, aunque intentara ignorar esa llama dentro de sí, sentía que algo estaba a punto de cambiar. Y pronto se daría cuenta de que el destino ya no esperaría más. María ya esperaba que Rubén llegara a casa de mal humor. Los últimos días habían sido así, apenas le hablaba, salía temprano, volvía tarde y, cuando estaba en casa, parecía siempre irritado. Ya se había acostumbrado al silencio pesado que llenaba las cenas, a las miradas de desprecio que él le lanzaba cuando ella hablaba de cualquier cosa. Pero aquella noche sentía que algo era diferente. La puerta se abrió de repente, golpeando la pared con fuerza. El ruido hizo que María se encogiera instintivamente, pero mantuvo la expresión neutra. Rubén entró, arrojó el maletín de trabajo sobre el sofá y aflojó la corbata con un gesto brusco. Su rostro estaba tenso, los labios contraídos como si contuviera una irritación a punto de explotar. Ella dudó un instante antes de hablar. La cena está en la mesa. Él no respondió. Solo caminó hasta la cocina, abrió la nevera y sacó una cerveza. Dio un largo trago, apoyado en la encimera, sin preocuparse en sentarse a la mesa con ella. Aquello ya no la sorprendía. María continuó comiendo en silencio, intentando ignorar su presencia y la tensión en el aire. Pero entonces, notó que Rubén la observaba. Giraba el celular entre los dedos, como si estuviera ansioso por decir algo. Deberías ver esto, dijo de repente, extendiéndole el aparato. María frunció el ceño antes de tomar el celular. Fuera lo que fuera, por su expresión, no era nada bueno. Cuando sus ojos se posaron en la pantalla, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una foto de una mujer. Joven, hermosa, radiante. Cabello largo y perfectamente arreglado, maquillaje impecable, una sonrisa confiada. Parecía una de esas mujeres que María veía en las revistas, aquellas que parecían pertenecer a un mundo completamente diferente al suyo. Se llama Valeria, dijo Rubén, cruzándose de brazos. Quería que la conocieras. María parpadeó, sin comprender. ¿Quién es ella? Él rió. Una risa fría, cargada de burla. Mi amante. El tiempo pareció detenerse por un instante. María sintió un nudo en el estómago, pero no mostró ninguna emoción. Mantuvo la mirada fija en él, esperando que continuara. Me cansé de ti, dijo él, simplemente, como si estuviera comentando sobre el clima. Y, para ser sincero, no sé por qué tardé tanto. Las palabras cayeron como piedras. No intentó suavizarlas, no eligió términos menos duros. Quería que doliera. María bajó el celular, devolviéndoselo sin decir nada. Rubén inclinó la cabeza, esperando alguna reacción. ¿No vas a decir nada? Provocó. Ella respiró hondo. ¿Qué exactamente quieres que diga? No sé. Tal vez al menos deberías aparentar sorpresa. María soltó una risa seca. ¿Sorpresa? Rubén, hace años que me tratas como si no fuera nada. Me habría sorprendido si aún te importara. Él arqueó las cejas, como si no esperara esa respuesta. Pero enseguida su rostro volvió a la expresión indiferente de siempre. Entonces, perfecto. Así será más fácil. María encaró al hombre frente a ella. Había pasado años intentando justificar la manera en que él la trataba, tratando de creer que, en algún rincón de su ser, aún existía el hombre del que alguna vez se enamoró.
pero ahora lo veía con claridad. Rubén nunca la amó de verdad. Solo le gustaba tener a alguien que no representara un desafío. Alguien que estuviera allí para servirle, sin cuestionar. Y, para él, María ya no servía más. No dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras. Su corazón latía con fuerza, pero no de tristeza. Era otra cosa. Una sensación extraña, como si finalmente estuviera despertando de una pesadilla que duró demasiado tiempo. Cuando entró en la habitación, no dudó. Tomó una maleta y empezó a meter su ropa dentro. No se preocupó por doblarla. Cogió las pocas pertenencias que realmente importaban, documentos, algunos ahorros guardados, algunos recuerdos que aún quería conservar. Abajo, Rubén no subió a ver qué hacía. No preguntó nada. No intentó detenerla. Cuando terminó, María miró a su alrededor. La habitación que antes era su refugio ahora le parecía solo un espacio vacío. Ya nada la ataba allí. Tomó una manta y bajó a la sala. Dormiría allí esa noche. Al día siguiente, se iría de esa casa. Se acostó en el sofá, sintiendo el peso de todo lo sucedido. Pero, a diferencia de lo que imaginaba, no sintió ganas de llorar. Sintió alivio. No sabía qué haría después, pero tenía claro algo, no daría marcha atrás. El amanecer traería una nueva vida. Y, esta vez, sería una vida que le pertenecería solo a ella. El día amaneció silencioso. El sol comenzaba a filtrarse por las rendijas de la cortina cuando María abrió los ojos. Había pasado la noche allí, en el sofá duro, sin realmente dormir. Su mente no le permitió descansar. La escena de la noche anterior se repetía en su cabeza como una película inevitable. La imagen del celular, el tono cruel de Rubén, el desprecio descarado. Pero ya no había tiempo para lamentarse. Se sentó, respiró hondo y miró a su alrededor. La sala que, durante años, había sido su hogar le parecía extraña. Como si nunca le hubiera pertenecido. Su mirada se posó en la maleta junto al sofá. Estaba lista. Rubén aún dormía en la habitación. O fingía dormir. De cualquier forma, no le importaba. Tomó su maleta, verificó que llevaba todo lo necesario y salió sin mirar atrás. Caminó por las calles sin rumbo fijo. El dinero que tenía era poco, pero suficiente para pagar algunos días en un lugar sencillo. El problema era encontrar ese lugar. Pasó por algunas inmobiliarias, pero los precios eran demasiado altos. Se detuvo en una pequeña pensión, pero la dueña no aceptaba inquilinos sin contrato y pago adelantado. La desesperación comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos. ¿A dónde iría? No podía gastar lo poco que tenía en un hotel. Necesitaba encontrar un lugar estable, y rápido. Después de unas horas caminando, avistó un edificio antiguo en el centro de la ciudad. En la entrada, un pequeño cartel, se alquilan habitaciones. Sin pensarlo dos veces, subió los escalones y llamó a la puerta. Una señora mayor abrió, acomodándose los lentes en el rostro. Sus ojos, a pesar de las arrugas a su alrededor, eran amables. Sí. Vi el anuncio. Necesito un lugar donde quedarme. La mujer lo observó por un instante y luego abrió más la puerta. Entra. María entró y notó que el edificio era simple, pero limpio. El aroma a café recién hecho llenaba el ambiente. ¿Cómo te llamas, hija? María. Soy doña Isabel. ¿Trabajas? María asintió. Trabajo en una tienda de ropa. Y, bueno, estoy empezando de nuevo. Doña Isabel frunció los labios, como si intentara descifrar la situación. ¿Te estás huyendo de alguien? María suspiró. No quería entrar en detalles, pero, por alguna razón, sintió que podía confiar en aquella mujer. De mi marido. Él me engañó. Me humilló. Y me fui.
Ahora no tengo a dónde ir. La mirada de la señora se suavizó. Cruzó los brazos y sacudió la cabeza lentamente. Los hombres. Siempre creyendo que pueden destruir a una mujer. María desvió la mirada, sintiendo un nudo en la garganta. Puedo pagar el alquiler en cuanto reciba mi salario. Lo prometo. Doña Isabel estudió por un momento y luego suspiró. No te preocupes por eso ahora. La habitación está libre. Puedes instalarte hoy mismo. María abrió los ojos con sorpresa. ¿De verdad? Sí. He visto a muchas mujeres en tu situación. Lo que necesitas ahora es un nuevo comienzo. El dinero puede esperar. La generosidad inesperada hizo que los ojos de María se llenaran de lágrimas. Y gracias. De verdad. Doña Isabel sonrió con dulzura y tomó una llave del mostrador. Y ven, te mostraré la habitación. Los días siguientes fueron agotadores. María ahora vivía sola, y cada detalle de su nueva vida requería esfuerzo. El apartamento era pequeño, con solo una habitación, una diminuta cocina y un baño estrecho, pero era suyo. Por primera vez, sentía que tenía un espacio propio. El trabajo en la tienda seguía igual, pero ahora, al final del día, no regresaba a una casa fría y opresiva. Regresaba a un hogar, por más simple que fuera. Pero la realidad golpeó fuerte. El salario apenas cubría los gastos. El alquiler, la comida, el transporte. En pocos días, se dio cuenta de que su dinero desaparecía demasiado rápido. Y entonces, estaba el sueño. La universidad. No lo había olvidado. No importaba lo que Rubén hubiera dicho, no importaba cuánto el mundo intentara convencerla de que era demasiado tarde. María no se rendiría. Pasó noches en vela haciendo cálculos. ¿Cuánto costaría estudiar derecho? ¿Cómo lograría pagarlo? Sabía que un solo sueldo no bastaría. Fue entonces cuando tomó una decisión: necesitaba un segundo empleo. No sabía dónde, no sabía cómo, pero haría lo que fuera necesario para asegurar su futuro. Si había pasado tantos años aceptando menos de lo que merecía, ahora no aceptaría nada menos que sus propios sueños. No tenía tiempo que perder. Así que, en los días siguientes, recorrió la ciudad entregando currículums en todos los lugares posibles: supermercados, farmacias, panaderías, cualquier sitio que estuviera contratando. El desespero llamaba a la puerta cada vez que miraba su cuenta bancaria, pero se negaba a dejar que el miedo ganara. Quería más. Merecía más. Después de varios intentos frustrados, finalmente encontró una oportunidad. Un supermercado grande, ubicado en un barrio concurrido, estaba contratando cajeros. El salario no era alto, pero cualquier dinero extra haría la diferencia. En la entrevista, la gerente, una mujer de mediana edad llamada Clara, examinó su currículum con atención. ¿Has trabajado como cajera antes?, preguntó. No exactamente, pero aprendo rápido, respondió María, ansiosa. Clara suspiró, pareciendo considerar sus opciones. El trabajo es pesado. Son muchas horas de pie, atendiendo al público todo el tiempo. ¿Aguantas el ritmo? Sí. Realmente necesito este empleo. La sinceridad en la voz de María pareció convencer a la gerente. Clara esbozó una pequeña sonrisa antes de tomar una ficha de la mesa. Podemos hacer una prueba. Si funciona, el puesto es tuyo. Y así, María comenzó su segundo empleo. Los días pasaron como un torbellino. Por la mañana, trabajaba en la tienda de ropa. Salía apresurada, compraba un bocadillo barato y corría al supermercado, donde pasaba más horas registrando compras y lidiando con clientes. Por la noche, llegaba a casa exhausta, muchas veces sin fuerza siquiera para prepararse algo de comer. Pero, a pesar del cansancio extremo, había algo dentro de ella que no se apagaba: la llama de la esperanza. Por primera vez en años, sentía que avanzaba hacia algún lugar.
Incluso con los pies doloridos y los párpados pesados, María se aferraba a la certeza de que cada minuto allí era un paso más cerca de la universidad. Fue en un día aparentemente común cuando su destino tomó un giro inesperado. El supermercado estaba lleno, como siempre al final de la tarde. La fila en la caja de María era larga y ella, mecánicamente, pasaba los productos y repetía las mismas frases de siempre. ¿Tarjeta o efectivo? ¿A necesita bolsa? Los clientes iban y venían, hasta que un hombre se detuvo frente a ella. Levantó la mirada y, por un segundo, perdió el ritmo. El hombre era diferente a los clientes habituales. Alto, bien vestido, con un traje impecable y un perfume sofisticado que contrastaba con el olor a productos de limpieza y frutas frescas del mercado. Su rostro estaba marcado por rasgos firmes, una mirada penetrante y una expresión tranquila, como si nada a su alrededor pudiera perturbarlo. Sostenía solo algunos artículos, una botella de vino y algunas frutas. María intentó actuar con normalidad, registrando las compras, pero sentía su mirada sobre ella. ¿Has tenido un día difícil?, preguntó él, con un tono intrigante. Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. Mucho movimiento hoy, respondió, sin saber exactamente por qué se estaba justificando. El hombre la observó por un instante, como si intentara ver más allá de la respuesta casual. ¿Llevas mucho tiempo trabajando aquí? No. Empecé hace poco. ¿Y te gusta? La pregunta la tomó por sorpresa. Casi soltó una risa. ¿Gustar? Trabajar como cajera era agotador, repetitivo y poco valorado. Pero no se trataba de gustar. Se trataba de necesidad. Es un trabajo, respondió simplemente. Él pareció interesado en la respuesta. Luego, sin previo aviso, preguntó, ¿y qué es lo que realmente te gustaría estar haciendo? María vaciló. No sabía por qué, pero sintió ganas de decir la verdad. Quiero estudiar Derecho, dijo finalmente. Estoy ahorrando para la universidad. El hombre guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando algo. Entonces, tomó una tarjeta que estaba en el mostrador y se la entregó. Mi nombre es Álvaro, dijo con una media sonrisa. Y creo que tienes un potencial que pocas personas ven. Antes de que pudiera responder, él tomó sus compras y salió, dejando a María con la tarjeta y su número en la mano. Se quedó quieta por unos segundos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién era ese hombre? María miró la tarjeta durante largos minutos esa noche. Ese pequeño pedazo de papel contenía un nombre, un número y un peso invisible de posibilidades. Álvaro. No sabía exactamente quién era, pero sentía que ese encuentro no había sido casual. Su manera confiada, su mirada atenta, sus palabras que parecían ver más allá de la superficie. Algo en él despertaba su curiosidad, pero también cierta inquietud. ¿Qué querría un hombre como él con alguien como ella? En los días siguientes, María se sorprendió pensando en esa conversación más veces de lo que le gustaría admitir. ¿Debería enviarle un mensaje? ¿Qué esperaba él que dijera? Tal vez solo había sido un gesto educado. Tal vez él ni siquiera la recordaba. Pero entonces, al final de un agotador turno en el supermercado, sentada en el pequeño banco del área de empleados, María sacó su celular del bolsillo y miró el número una última vez antes de finalmente escribir. Hola. Álvaro. Soy María, del supermercado. Espero que estés bien. Antes de arrepentirse, presionó enviar y guardó el celular. No quería quedarse esperando una respuesta que tal vez nunca llegaría. Pero llegó. Y más rápido de lo que imaginaba. El teléfono vibró en su mano pocos minutos después. María. Qué bueno recibir tu mensaje. ¿Cómo estuvo tu día? Ella sonrió, sin darse cuenta. El intercambio de mensajes se volvió más frecuente en los días siguientes. Álvaro siempre parecía interesado en su rutina, en sus desafíos, en sus sueños. No hacía preguntas vacías, escuchaba de verdad.
Y María, quien durante tanto tiempo había sido silenciada, sentía que finalmente tenía voz. Una noche, después de un largo día de trabajo, él hizo una propuesta que la dejó sin palabras. Quiero pagar tu universidad. María miró la pantalla, sin poder creer lo que leía. ¿Qué? Derecho. ¿Quieres estudiar, no? Entonces deja que yo lo pague. Su corazón se aceleró. Era un sueño que parecía tan lejano, tan imposible, y ahora, de repente, estaba al alcance de sus manos. ¿Pero por qué? Álvaro, es demasiado. No podría aceptarlo. La respuesta llegó casi de inmediato. Veo algo especial en ti, María. Veo tu determinación, tu fuerza. Lo que necesitas es una oportunidad. Y yo puedo darte esa oportunidad. Ella dudó. Durante años, había escuchado que no era capaz, que nunca lo lograría, que soñar era una pérdida de tiempo. Ahora, alguien creía en ella más de lo que ella misma creía. Y, por primera vez, decidió creer también. Está bien. Aceptó. Los meses siguientes fueron un torbellino. María finalmente ingresó a la universidad. Ver su nombre en la lista de admitidos fue una de las emociones más intensas que había sentido. El primer día de clases, cuando entró al aula con sus nuevos libros, sintió una ola de realización que casi la hizo llorar. Pertenecía a ese lugar. Su ritmo de vida se volvió aún más intenso. Mantenía los 2 empleos, estudiaba por las noches, dormía poco y vivía agotada. Pero, a diferencia de antes, ahora su esfuerzo tenía un propósito. Y había algo más. O mejor dicho, alguien. Álvaro no era solo el hombre que le dio una oportunidad. Se convirtió en un amigo, un confidente. Ellos comenzaron a encontrarse cada vez más, ya fuera para tomar un café rápido o para conversar durante horas sobre todo y nada al mismo tiempo. A él le gustaba escucharla hablar sobre las clases, sobre los casos que estudiaba, sobre sus impresiones del mundo jurídico. Y a María también le gustaba escucharlo. Poco a poco, se dio cuenta de que su presencia se había vuelto esencial. Y no tardó en que los sentimientos evolucionaran a algo más. Fue en una noche fría cuando sucedió. Estaban sentados en un restaurante discreto, después de otra conversación sobre su agotadora rutina, cuando Álvaro tomó su mano. ¿Te has dado cuenta, verdad? Preguntó él, con una suave sonrisa. ¿Qué? Respondió ella, sintiendo su corazón acelerarse. ¿Y de qué estamos juntos en esto? De que somos más que amigos. María bajó la mirada por un instante, sintiendo un calor subir por su pecho. Sí, lo sabía. Siempre lo había sabido. Pero escucharlo en voz alta lo hacía todo más real. No quería precipitarme, empezó, vacilante. Álvaro la interrumpió, levantando su rostro con delicadeza. Esperé el tiempo que necesitabas. Pero ahora quiero dejarlo claro. Te quiero a mi lado, María. Su corazón se disparó. Años escuchando que no era suficiente, que nadie la valoraría, que nunca tendría algo grande. Y ahora, un hombre increíble, que la veía como realmente era, estaba ahí, dejándole claro que la quería. María sonrió, sintiendo un calor agradable en el pecho. De entonces, creo que ya estamos juntos. Los meses junto a Álvaro fueron los más felices de la vida de María. Por primera vez, sentía que alguien realmente creía en ella. Que la apoyaba sin juicios, sin intentar apagarla. Él la incentivaba en cada etapa de la universidad, le preguntaba sobre sus estudios, escuchaba sus ideas con genuino interés. Estar con él era como respirar después de años sumergida. Pero, a pesar de toda la felicidad, María nunca había preguntado mucho sobre los negocios de Álvaro. Sabía que él era un hombre poderoso, pero nunca ostentaba su posición. Era discreto, siempre prefería hablar de ella antes que de sí mismo. Hasta que, una noche, esa realidad salió a la luz de la forma más inesperada.
Estaban en su casa, cenando juntos, cuando Álvaro mencionó un problema en el trabajo. Tengo que resolver algunos asuntos internos en la empresa. Empleados como Rubén son un lastre para los negocios. María casi dejó caer el tenedor. ¿Rubén? Repitió, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Álvaro frunció el ceño, sin entender su reacción. Sí. Rubén Hernández. Ha trabajado en mi empresa durante años. El corazón de María se aceleró. ¿Eres el dueño de la empresa donde él trabaja? Álvaro inclinó la cabeza, sorprendido. ¿Nunca te lo mencioné? Ella negó con la cabeza, todavía procesando la información. El destino parecía estar jugando con ella. Rubén trabajaba para Álvaro. El mismo hombre que había destruido su autoestima, que la trató como si fuera inferior, ahora no era más que un empleado común en la empresa del hombre que la rescató de aquel infierno. La ironía de la situación era tan absurda que María necesitó un momento para asimilarla. Álvaro notó su expresión y tomó su mano. ¿Y esto significa algo para ti? Ella soltó una risa incrédula. Significa que el mundo da vueltas. Álvaro no insistió en obtener más respuestas. Solo sonrió, apretando su mano con firmeza. Di qué bueno que las dio, ¿no crees? María lo miró todo lo que había construido desde que salió de la casa de Rubén. Sí, respondió. Qué bueno que las dio. Pocos días después, María recibió un mensaje inesperado. Era de un número desconocido. Hola, María. Espero que estés bien. Sé que puede parecer extraño, pero me gustaría invitarte a un evento muy especial. Mi boda con Rubén. Sé que tuvimos un pasado complicado, pero creo que sería hermoso tenerte ahí. Te espero que vengas. Valeria María miró la pantalla del celular, sintiendo una mezcla de sorpresa e incredulidad. La amante. La mujer que Rubén le había restregado en la cara con orgullo, que fue usada como prueba de que ella no era suficiente. Ahora, Valeria la invitaba a la boda. Era obvio lo que había detrás del mensaje. No era una invitación inocente. No era un gesto amistoso. Era una provocación. Valeria quería que asistiera, quería exhibirla como una mujer derrotada, alguien que había sido dejada atrás mientras ella ahora ocupaba el papel de esposa. María respiró hondo. Durante mucho tiempo, evitó todo lo que la hiciera recordar el pasado. Pero ahora sentía que ya no tenía que huir. Ya no era la mujer insegura que Rubén había despreciado. María sonrió y escribió la respuesta. Ahí estaré. El gran día había llegado. María se miró en el espejo por última vez antes de salir. El vestido que llevaba tenía un corte elegante, sofisticado sin ser exagerado. Su cabello estaba perfectamente arreglado, el maquillaje realzaba su belleza natural, en su cuello, una joya delicada brillaba bajo la luz. Nada era ostentoso, pero todo gritaba confianza. Álvaro se acercó por detrás, ajustando la solapa de su traje antes de pasar un brazo alrededor de su cintura. Estás increíble, dijo él, dejando un suave beso en su hombro. Ella sonrió, acomodándose los pendientes. Espero que Valeria y Rubén también lo piensen. Álvaro rió en voz baja. Lo pensarán. Pero más que eso, lo sentirán. María lo miró a través del espejo, viendo su sonrisa confiada. Él sabía exactamente lo que significaba ese evento para ella. No era venganza. No era humillación. Era la prueba de que nadie volvería a apagarla. ¿Vamos? Él extendió la mano. Ella la tomó sin dudar. Vamos. El lujoso salón donde se celebraría la boda estaba lleno. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el suave sonido de la orquesta de fondo. Todos estaban impecablemente vestidos, y el ambiente exudaba riqueza y estatus. María y Álvaro entraron sin prisa, y no tardó en que las miradas comenzaran a dirigirse hacia ellos. Era imposible ignorarlos.
Él, con su postura impecable y presencia imponente, irradiaba la confianza de un hombre acostumbrado a estar en la cima. Ella, a su lado, exudaba una elegancia natural, como si perteneciera a ese mundo. Los murmullos se propagaron. ¿Quién es ella?, susurró a alguien. Álvaro nunca aparece con nadie, qué mujer tan hermosa. Pero nada de eso importaba. Lo que realmente importaba era la reacción de dos personas en particular. Al otro lado del salón, Rubén conversaba con algunos colegas de trabajo cuando el ambiente pareció cambiar a su alrededor. Poco a poco, las miradas se apartaban de él y se dirigían hacia la entrada. Curioso, siguió la dirección de las miradas y, en el instante en que vio a Álvaro, su cuerpo se tensó. El aire se volvió pesado. Su jefe estaba ahí. Y no estaba solo. Rubén tardó un momento en entender. Primero, solo vio a Álvaro, el poderoso empresario al que tanto quería impresionar. Pero entonces, sus ojos encontraron a la mujer a su lado. Fue como recibir un golpe. María. Sintió el estómago revolverse. No podía ser. Ella ya no era la mujer apagada que él recordaba. Ya no era la esposa sumisa que él había despreciado. La María que estaba allí era otra. Hermosa, segura de sí misma, brillando de una manera que él nunca había visto. Y estaba al lado del dueño de la empresa donde él trabajaba. Su jefe. Rubén sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. A lo lejos, Valeria también observaba la escena, y su rostro estaba congelado en una expresión difícil de definir. El impacto inicial pronto dio lugar a algo aún más evidente: envidia. La mujer que ella creyó haber humillado estaba allí, acompañada de un hombre como Álvaro. Un hombre rico, poderoso y que, claramente, la trataba como algo valioso. Mientras tanto, ella estaba a punto de casarse con Rubén. Por un instante, sintió un sabor amargo en la boca. ¿Por qué María había conseguido algo mejor? Durante la ceremonia, la tensión era palpable. Rubén apenas podía concentrarse. La presencia de Álvaro lo inquietaba. ¿Cómo había logrado María involucrarse con alguien tan importante? ¿Qué sabía él sobre ella? Y, más aún, ¿cómo no se había dado cuenta antes de lo que había perdido? Valeria tampoco estaba cómoda. Sus ojos se volvían repetidamente hacia María, tratando de encontrar alguna falla en ella. Pero no la había. El vestido perfecto, la postura impecable, la manera en que Álvaro la miraba. Todo eso la carcomía por dentro. Cuando la ceremonia finalmente terminó y los invitados se dirigieron a la recepción, Álvaro se inclinó para susurrarle al oído a María. Y creo que conseguimos lo que queríamos. Ella rió en voz baja. Solo quería demostrar que estoy bien. Pero debo admitir que la cara de los dos no tuvo precio. Él sonrió, llevó su mano a los labios y depositó un beso allí. No solo estás bien, María. Estás radiante. Ella lo miró y se dio cuenta de que, más que nada, ese momento demostraba algo mucho más grande que una simple revancha. No se trataba de Rubén. No se trataba de Valeria. Se trataba de ella misma. Y nunca se había sentido tan fuerte. Esa noche, al regresar a casa, los dos se dejaron caer en el sofá, aún riendo por lo que había sucedido. ¿Viste la cara de Rubén?, preguntó María entre risas. Álvaro soltó una risa baja. Creo que recién ahora se dio cuenta de lo que perdió. Demasiado tarde. Ella suspiró, mirando el techo. Fue extraño estar allí. Ver a esas personas, ese mundo que una vez fue mío. Pero, al mismo tiempo, fue liberador. Álvaro pasó un brazo alrededor de ella y la atrajo hacia sí. Porque ahora sabes que perteneces a un mundo mucho más grande. Ella sonrió y se acurrucó en su pecho. Sí. Y, por primera vez, soy yo quien elige ese mundo. Él besó la cima de su cabeza y, juntos, volvieron a reír, celebrando no la venganza,
sino la victoria de quien finalmente tomó las riendas de su propia vida.